Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más nuestro estudio bíblico. Hoy es viernes y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Todos los viernes estudiamos hermenéutica, pero hoy vamos a descansar de hermenéutica. El próximo viernes sí, continuaremos, pero estamos de vacaciones y solo me traje los cuadernos para preparar los estudios de Apocalipsis y de Efesios. Entonces, esta semana hacemos un paréntesis, un descanso en la hermenéutica bíblica, pero seguiremos porque nos falta mucho por ver, es una materia importante. Pero hoy vamos a estar estudiando en Efesios, vamos a continuar en la epístola a los Efesios. Estamos en la recta final de esta epístola, en el capítulo 6, y viendo los últimos estudios. Hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, un tema muy conocido por todos, pero que siempre volvemos a la palabra a seguir aprendiendo cosas nuevas. Y en la medida que Dios nos quiera guiar en esta tarde, pues vamos a estar ahí aprendiendo alguna cosa más de la palabra del Señor. Estaremos atentos a escuchar su voz, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hoy es viernes, son las 9 de la noche, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estamos haciendo este horario de 9 de la noche. Y bueno, espero que estéis con ganas de aprender un poquito más de la palabra del Señor. Reconozco, aprecio y os felicito por vuestro esfuerzo también, porque no todo el mundo un viernes por la noche tiene tiempo para dedicar una hora a estudiar la palabra del Señor. Hay otras personas que tienen otras actividades y está bien, hay que respetar todo. Pero felicidades a vosotros que habéis escogido estar aquí en este tiempo. Bien, vamos a dejar que el Señor nos hable, que nos lleve con su Espíritu Santo y podamos aprender algunas cosas nuevas. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir esta dirección del Señor y comenzamos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos ahora en tu nombre, abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Guíanos, Padre, para que todo lo que hablemos y podamos decir en este momento venga de ti. Queremos con nuestra actitud, con nuestras vidas, honrar tu nombre. Tú, Señor, lo has dado todo por nosotros. Tu nombre es sobre todo nombre. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti. Y nosotros somos tus hijos y queremos, Señor, reflejar lo que tú eres, ser para el mundo la luz que necesitan para poder encontrar ese camino que lleva hasta ti. Y para ello tenemos que seguir creciendo, despojándonos de todas esas cosas que estorban, de todo peso que nos impide correr libremente esta carrera cristiana, que es la vida cristiana. Ayúdanos para que ahora nuestros oídos espirituales estén sensibles para escuchar tu voz, que podamos distinguir lo que nos quieres decir y podamos ser edificados para que también otros sean edificados a través nuestro. Danos sabiduría para entender todas las cosas y llévanos tú, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos. Como os he dicho, me alegro mucho de volver a veros un día más. Hoy, bueno, hemos aprovechado bien el día, aquí hacía muy buen día, sabéis que estamos en el País Vasco, yo os decía en Bilbao y los vascos me corrigieron, Benito ya corrigió, es Vizcaya, la provincia se llama Vizcaya, Bilbao es la capital y nosotros no estamos en la capital, entonces estamos en Vizcaya, en la provincia, que exactamente estamos en una población pequeñita, justo al lado de la población más grande que es Guernica. Entonces, bueno, hemos aprovechado bien el día hoy, hacía sol, hacían buenas temperaturas y esta mañana hemos hecho una excursión de 6 kilómetros y hemos ido Belén, Raquel, Daniel y yo. Que Belén, después de mucho tiempo, 1 año y medio así, que por problemas de rodilla no caminaba, pues ahora ya se va haciendo cositas. Hace 2 días también hicimos una excursión de unos 5 kilómetros y hoy estamos haciendo una excursión esta mañana de 6 kilómetros así.
Beatriz dice que no lo escucha. Si los demás están escuchando, entonces pasa como el otro día que Juan también tenía un problema puntual suya. Ahora ya lo escucha. Vale, solucionado. Eso fue esta mañana. Hicimos una excursión de 6 kilómetros y ahora por la tarde Daniel, Raquel y yo, Belén ya la dejamos descansando, y nosotros tres hemos hecho otra excursión de 10 kilómetros. Hemos subido por la montaña, hemos bajado hacia el mar y bueno, hemos pegado una buena caminata. Estamos ahí, ahora ya llegamos, nos dimos una ducha y estamos ya como nuevos, dispuestos otra vez a salir a hacer más kilómetros. Hay que mantener ejercicio físico para estar en forma y también ejercicio físico espiritual. Tenemos que cuidar el cuerpo y sobre todo el espíritu. Y ya que hoy hemos cuidado el cuerpo, pues vamos a cuidar el espíritu, ¿verdad? ¿Habéis hecho algo vosotros? ¿Habéis caminado? ¿Estáis de vacaciones algunos? Bueno, si de eso ya nos contáis luego por ahí. Estamos en Efesios, capítulo 6. Antes dije, para los que os habéis ido incorporando, que hoy tocaba hermenéutica, pero como estamos haciendo un periodo de vacaciones, pues dejé el tema hermenéutica ahí aparcado y el viernes que viene ya retomaremos. Pero hoy vamos a seguir con Efesios, capítulo 6. Algunos hermanos han escrito en directo. A ver, déjame que repaso por aquí. Benito ha sido el primero en saludar en este chat de este directo de vídeo. Y Yoli y Gaby también han saludado. Buenas tardes a todos. ¿Quién más escribió por aquí? Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes, bienvenidos. También ellos han escrito. Y ¿quién más? Yalikatu estaba saludando. Beatriz, que decía que no escuchaba, pero ahora ya sí escucha. Belén ha escrito alguna cosa por ahí. Ana Rita también ha saludado. Bendiciones. Y Carmen Reyes y Fernando Chala, bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo de veros y aunque estamos de vacaciones no quería faltar ningún día de estos a la cita que tenemos para estudiar juntos la palabra. Es que los cristianos podemos hacer vacaciones de trabajo, pero espirituales no hacemos nunca vacaciones. En tiempo de vacaciones también necesitamos alimentarnos espiritualmente. La palabra de Dios es para cada día de nuestra vida, no solo para los días de trabajo. Amén. Vamos a leer en Efesios 6, versículo 10 en adelante. Este es el tema que trata de la armadura de Dios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje. Vamos a leer este párrafo del versículo 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, vamos a estar meditando aquí en este pasaje. Se conoce como la armadura de Dios, un pasaje muy conocido de los creyentes, porque es curioso, ¿no?, que compare las cosas espirituales con los elementos y las partes que un guerrero usaba en sus armas y en su vestimenta, porque como dice aquí, nuestra vida cristiana es una batalla, estamos en guerra constantemente.
Y si es una guerra, es espiritual. Entonces no podemos combatir con armas humanas, con fuerzas humanas, sino que tenemos que utilizar tenemos que utilizar las cosas del espíritu, las cosas que son espirituales. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Estamos estudiando la epístola a los Efesios desde ya hace muchas semanas. El tema principal de la epístola a los Efesios es el verdadero cristiano en la iglesia, cómo se vive en la iglesia, cómo se vive la verdadera fe, quién es un verdadero creyente y cómo este creyente está involucrado con la iglesia que crece, que se edifica. Ese es el tema de esta epístola. Y dentro de ese tema, en esta parte final, lleguemos a algo muy práctico, que eran las relaciones unos con otros, cómo nos tenemos que relacionar. Se tocan tres aspectos distintos de las relaciones. Por un lado, el matrimonial, esposo y esposa. Por otra parte, dentro de la propia familia, la relación de padres con hijos. Y después también estuvimos viendo brevemente la relación entre el esclavo y el siervo. Nosotros podríamos hablar de relaciones laborales, porque en nuestros países no existe la esclavitud, aunque a veces somos un poco esclavos del trabajo, ¿verdad que sí? No es lo mismo, pero las horas que tú estás en el trabajo no eres libre, eres esclavo de ese trabajo. Las 8 horas, 7, 8 horas que cada día tú tienes que estar trabajando, ahí no tienes la libertad de decir hago lo que quiero, no, tienes que ceñirte a lo que te dicen. Hay un contrato laboral y tienes la obligación de cumplir con ese contrato. Entonces sería lo más parecido a esa situación que aquí se describe. Y en ese contexto, aquí el tema no cambia. Nota que el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos. O sea, por lo demás, hemos hablado de todo esto, pero además de esto, o sea, no es que punto y aparte, ahora ya cambiamos el tema, vamos a hablar. No, porque esa batalla que aquí se describe espiritual, y esas armas espirituales que tenemos que utilizar, realmente donde se demuestra esa lucha es ahí, en el día a día. La batalla espiritual se demuestra en nuestro quehacer diario y aún dentro de nuestras propias familias, nuestras propias iglesias, los lugares donde trabajamos, donde nos relacionamos. Es ahí donde estamos librando la batalla espiritual. Es ahí donde Satanás está con esas acechanzas que dice ahí, asechanzas, y es ahí donde mete la cizaña, donde trata de ponernos tropiezo, donde quiere herirnos y quiere limitar nuestra tarea, donde nos quiere anular como cristianos y que no estemos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos que estar firmes, constantes, velando en todo tiempo, porque Satanás nos va a atacar desde dentro. La Iglesia, cuando ha recibido ataques exteriores, esos ataques no han podido contra la Iglesia. En los tiempos de persecución que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles los martes, en esos tiempos de persecución, Satanás atacaba muy duramente a la Iglesia. Pero esos ataques venían desde fuera. Los ataques venían contra la Iglesia y para tratar de destruir la Iglesia, pero era imposible. Y el efecto era todo el contrario. En lugar de ser destruida, la Iglesia se hacía más fuerte. O sea, ser cristiano era peligro de muerte. Si tú te convertías en cristiano, podrías terminar, en el mejor de los casos, perdiéndolo todo. Aunque no perdieses tu vida, podías perder tu trabajo, tus amistades, tu familia, todo lo que tenías, tus propiedades. Pero en muchos casos aún se perdía la propia vida, eran torturados y eran asesinados. Eran ataques durísimos de Satanás contra la Iglesia, pero venían de fuera y la Iglesia, como estudiamos en Hechos, estaba unida. Si una familia está unida, si la Iglesia está unida, si estás ahí fuerte en Cristo, si el Espíritu Santo te está llenando, los ataques de Satanás no pueden contra ti. Morían cristianos, sí, pero más se convertían a Cristo. La Iglesia no paraba de crecer. Ahora bien, Satanás aprende y Satanás sabe muy bien que cuando una familia está unida y está fuerte, sus ataques no pueden contra ella.
Sus ataques la unirán más y la fortalecerán más. Satanás sabe si la iglesia está unida y está fuerte en Cristo, sus ataques la van a fortalecer más, la van a unir más. Entonces Satanás, siempre que puede, atacará a la iglesia desde dentro. El diablo, siempre que pueda, atacará a la familia desde dentro. Hay que dividir para vencer. Ese es un principio que el enemigo ha establecido en todas las guerras. De hecho, ya hay una frase que dice así: divide y vencerás. Si tus enemigos están unidos, es difícil. Si los consigues dividir, es más fácil. Satanás es nuestro enemigo. Él sabe que si nos divide, si el ataque viene desde adentro, entonces hace mucho más daño. ¿Os acordáis de la historia de Troya, el caballo de Troya? Por mucho tiempo se pensaba que era una leyenda. Después de unos descubrimientos arqueológicos se afirma de que posiblemente fuese una historia verídica. Fue una batalla, se libró ahí en un reino, en Troya, se conocía ese reino como Troya. Y los griegos vinieron a atacar ese lugar, pero estaba muy bien defendida, las murallas eran muy grandes, estratégicamente estaba muy bien diseñada la ciudad, en un enclave muy especial para poder hacerse fuertes en cuanto a estos ataques y asedios. Entonces los atacantes, los enemigos, después de mucho tiempo de asediar la ciudad, de atacarla, se dieron cuenta que todos los ataques que lanzaban contra ella eran inútiles, no iban a poder vencerla. Y entonces tomaron una decisión: utilizar la astucia. ¿Para qué? Para poder atacar desde dentro. El objetivo era entrar dentro de las murallas. Si entramos dentro de las murallas, podremos. Entonces alguien tuvo una idea, astucia. Construyeron un gran caballo de madera. El caballo es un símbolo en la antigüedad, en las guerras y todo, tiene su simbología. Entonces construyeron un caballo de madera y lo dejaron allí a las puertas de la ciudad, y las tropas se retiraron. Y lo dejaron allí como una ofrenda, como un reconocimiento a su victoria. Fue como decir: nos rendimos, reconocemos que Troya es imposible de conquistar, y en reconocimiento os obsequiamos con este caballo de madera. Bien, como sabréis la historia, el caballo estaba hueco por dentro y muy bien camuflado, la entrada y todo, pues dentro del caballo había soldados escondidos. Entonces, cuando los troyanos vieron que los ejércitos invasores se retiraron y allí quedó solo el caballo, bueno, celebraron, cogieron el caballo y lo metieron dentro de la ciudad, que es lo que esperaban los griegos. Metieron el caballo dentro de la ciudad y esa noche hubo fiesta, celebración, hemos vencido, la victoria es nuestra. Cuando todos estaban de fiesta, cuando la gran mayoría estaban borrachos, las tropas enemigas sigilosamente en la oscuridad de la noche se acercaron otra vez a las murallas, a la puerta de la ciudad, y los soldados que estaban dentro del caballo esperaron hasta que todos estaban borrachos y gran parte de la ciudad estaba durmiendo. Entonces salieron sigilosamente, asesinaron a los guardias y abrieron las puertas de la ciudad. Y todo el ejército entró en la ciudad de Troya y conquistaron Troya. Esa es la historia que nos ilustra muy bien la estrategia del enemigo. Si desde fuera Satanás no puede contra nosotros, Satanás se mete dentro. Crea divisiones entre hermanos, murmuración. Muchos cristianos no son conscientes. Cuando murmuran contra otros, cuando murmuran contra el pastor, contra el liderazgo en la iglesia. No hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. Siempre yo puedo encontrar motivos para murmurar contra cada uno, contra la iglesia, contra todo. Pero si haces eso, no eres parte de la iglesia. Eres una herramienta en las manos del diablo. Cualquier cosa que no edifique la iglesia, destruye la iglesia. Destruye la familia. En las familias es lo mismo, pasa igual. Si tú quieres bendecir a tu familia, haz todo aquello que la bendiga, que la edifique. Pero no vayas contra tu familia, no actúes contra ellos. En este contexto, Pablo está hablando de las relaciones de unos con otros.
Y en ese contexto nos habla de la batalla espiritual que tenemos. No tenemos que ignorar que tenemos una guerra espiritual. Nuestro enemigo es real, no es ficción. Esto no es una fábula. Satanás no es un mito. El propio Satanás a veces le debe interesar que creamos que él ni existe. Si ignoramos al enemigo, mucho mejor, él tendrá más libertad para actuar contra nosotros. Tenemos que ser conscientes que el diablo quiere destruirnos, quiere anularnos como creyentes, como hijos de Dios. Él no quiere que la obra de Dios se desarrolle. Satanás está atacando ferozmente a las familias en el mundo. La familia está prácticamente desintegrada. Era un valor fundamental en la sociedad de este mundo durante siglos, durante décadas, milenios. La familia era lo que sostenía todo. Hoy en día la familia está a punto de desaparecer. Las relaciones ya no se fundamentan sobre el principio del tiempo para siempre. Ahora es, temporal. Ya ni nos casamos, nos juntamos y ya cuando nos cansemos el uno del otro. Los hijos a veces son un estorbo, cada vez se tienen menos hijos. En los países occidentales la natalidad está por los suelos, no se tienen hijos. La familia está en crisis, la familia cristiana también. Todo se ve afectada por todo este mover del mundo. En ese contexto Pablo nos dice, cuidado, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nunca va a descansar, siempre va a estar ahí atacándonos. Va a tratar de destruirnos desde dentro, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Mira, yo no espero de la iglesia que los creyentes sean perfectos, yo no espero eso. Yo espero que los creyentes sean hijos de Dios, que se entreguen en la finalidad a la que Dios nos ha llamado, en edificar la iglesia, en darnos los unos por los otros. Yo no puedo hablar mal de vosotros, sois parte mía. Sois mis hermanos. Yo cuando alguien viene, porque a veces pasa, el pastor viene y no se dan cuenta, a veces viene alguien como a murmurar, ¿no? Viene a contarme lo que y lo que el otro. Y yo muchas veces tengo que parar a alguna persona, algunos de vosotros sabéis que os he parado alguna vez y lo hago con amor, pero tenemos que aprender que eso no se puede hacer. Si tu motivación no es el amor, cállate, no hables. Si tu motivación no es bendecir a tu hermano, no abras tu boca, cállate. La murmuración destruye, mina la confianza, enfría el amor, genera recelos, fomenta el odio, el rencor, hace surgir heridas. La iglesia desaparece en su propósito. Somos miembros los unos de los otros. Cuando el cuerpo se rebela contra sí mismo, eso son enfermedades graves. No lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. No puede ser un títere en las manos del diablo para que él te use. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, no dejes que te ocurra esto. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y la motivación de Pedro podría haber sido buena. Si Jesús está diciendo, me van a maltratar, me van a matar, hombre, pues si tú quieres a alguien y dice esto, le dices, hombre, no permitas que te pase esto. Pero es que Jesús había dicho, es necesario que estas cosas acontezcan. Y también dijo, y al tercer día resucitaré. Y Pedro se quedó solo con parte de la información. Y su motivación no venía del Espíritu, venía de la tentación de Satanás. No podemos entrar dentro del juego de Satanás. Esto es una batalla y el enemigo es astuto y es despiadado. Por lo demás, hermanos míos, después de haber hablado de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es como que estamos llegando al final de esta carta. Una carta tiene un formato, tiene una introducción, los saludos, tiene un hablarle a los creyentes y, como Pablo solía hacer siempre, agradecer por lo bueno que ellos tenían y mencionar lo malo, y después desarrollar un tema, un bloque, el propósito del por qué os estoy escribiendo, para llegar al final a una aplicación. Y en esta aplicación, en esta parte práctica es donde nos encontramos.
viendo ese tema de las relaciones entre nosotros, entre la familia y en la iglesia, porque las iglesias están formadas por las familias cristianas. Y Pablo, viendo que estamos llegando al final, antes de despedirse, tenemos que concluir toda esta información, todo este tema tiene que concluir en algo práctico. Y eso práctico es llegar a la realidad de que tenemos un problema. Hay una guerra, es una guerra espiritual. Y aquí, en todo lo que hemos dicho, tenemos que puntualizar y saber cómo enfrentar todo esto, cómo poder hacer que realmente seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Bueno, pues, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, no tenemos que tener miedo contra el diablo. No hay que temer los ataques del diablo. Estamos en las manos de Dios. Tenemos que tener miedo a veces de nosotros mismos, de cuando nos descuidamos. Eso sí, tenemos que temerlo. No tenemos que tener miedo. Satanás es real, sí, claro. Pero no lo veas como la ponen en las películas. En las películas aparece Satanás, ¿no?, atacando a las personas. Las personas son vulnerables en las manos de Satanás. No se puede hacer absolutamente nada. Satanás viene y provoca fenómenos paranormales. Se mueven los objetos. Ocurren cosas. El cristal del baño se empaña y aparecen unas letras ahí escritas. ¡Oh, qué miedo! Eso no da miedo. Si se mueven los muebles de casa, aprovechas y limpias por debajo de ellos. Si se empañan los cristales, los limpias, aprovechas y los limpias. En las películas de terror eso da mucho miedo, ¿no? Es miedo a lo desconocido. Nosotros no desconocemos. Sabemos muy bien quién es nuestro enemigo y sabemos muy bien dónde estamos nosotros. Romanos dice, porque más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dentro de ti mora el Espíritu Santo, has sido sellado con el Espíritu Santo, entonces estate tranquilo. Estás fortalecido, estás, como dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estás lleno del Señor, estate tranquilo, no tengas temor. Eso sí, tienes que estar donde tienes que estar. O sea, no tengas miedo del enemigo, pero sé prudente. Haz lo que la Biblia te dice que hagas y no tendrás ningún problema. Como pastor, durante el tiempo tienes que tratar con muchas personas y aconsejar a muchas veces a gente que te das cuenta que atraviesan episodios así de terror, de miedos, de actividades espirituales. A veces simplemente es fruto de nuestra imaginación. A veces sí está el diablo detrás, pero el diablo también juega. Y si puede asustar, te asusta. Satanás actúa dentro de lo que él puede hacer. Satanás no puede llegar a tu vida y hacer lo que le dé la gana. No puede, en ningún caso. Ni siquiera con las personas que no son creyentes. Porque hay una serie de principios, o podríamos decir leyes espirituales que Dios ha establecido. Porque si Satanás pudiese hacer lo que le diese la gana, este mundo ya no existiría, sería un caos. Las calles estarían llenas de gente poseída haciendo barbaridades. ¿No? Ahora bien, para que el diablo pueda tomar el control y hacer cosas, la persona tiene que abrir puertas espirituales, tiene que hacer cosas. Un creyente ahora tiene al Espíritu Santo morando dentro. Entonces un creyente en ningún caso jamás puede ser poseído por Satanás, nunca. Satanás puede influenciar en ti, en tu pensamiento. Claro, antes hemos mencionado a Pedro, que estaba siendo manipulado por Satanás para tentar a Jesús. Satanás puede venir y tentarte, te puede susurrar, te puede inducir al miedo, el miedo paraliza, pero no tengas temor. Aquí nos está diciendo, cuidado, tenemos una lucha espiritual, pero no lo está diciendo como el enfoque de las películas de terror, somos víctimas, no. Está diciendo lo que tenemos que hacer, ser conscientes de que hay una batalla espiritual y ser conscientes de que somos hijos de Dios, que el propósito de Satanás no es provocar
manifestaciones paranormales en una habitación, que aparezca humo, que ocurran cosas, que se muevan objetos. ¿Cuál sería la finalidad de esa? No sirve para nada. Satanás lo que quiere es que tú no vivas en el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere Satanás es que la iglesia se divida, se rompa. Que los más débiles se pongan ahí a murmurar y a hacer daño y a meter cizaña. Que dentro de la familia empiecen a haber sospechas unos con otros, que falte la confianza, que surja la traición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Satanás quiere, anularnos como creyentes. Los ataques exteriores no pueden contra nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay dentro, en algunas iglesias, este tema, la guerra espiritual, se toca desde una perspectiva equivocada. Tenemos que ser bíblicos siempre en todo. La Biblia habla de nuestra guerra espiritual, correcto, sí, pero desde la perspectiva bíblica. En algunas iglesias el tema principal es guerra espiritual y se pasan todos los días con el tema guerra espiritual. Y tenemos que hacerle guerra a Satanás y estamos en guerra contra Satanás y esa guerra se lleva a ese terreno que yo antes os decía, a una guerra que prácticamente se percibe ahí en manifestaciones sobrenaturales, en miedos, en terrores, en situaciones, se cae en supersticiones. Si hacemos esto, si tenemos la Biblia abierta en este salmo en nuestra casa, el diablo ya no puede entrar y no sé qué. Si lo de las películas ya ni te lo creas, eso del agua bendita y del crucifijo y todo eso. Y en el libro de Job dice que Satanás mismo vino ante la presencia de Dios y Dios habló con él cara a cara. O sea, eso de que Satanás, si le enseñas la cruz, ya empiezas a salirle fuego, y si le tiras agua bendita le arde, todo eso es mentira, son historias. En la cruz estaba Cristo clavado y Satanás estaba allí alrededor, intentando destruir al Hijo de Dios. No utilices amuletos, no utilices fórmulas mágicas, no confíes en sortilegios y en fórmulas, si repites esta oración, si no sé qué, no, olvídate de todas esas tonterías. Sé fiel y cíñete a lo que la Biblia dice. Tienes que estar en la luz. ¿Sabes lo que pasa cuando estás en la luz? Que las tinieblas se disipan. Si tú eres luz y la luz de Cristo brilla en ti, las tinieblas no tienen nada que hacer. Y nosotros somos luz. Con la luz vence a las tinieblas. Estar firmes en el Señor. Deja al enemigo sin ningún recurso, con las manos atadas, no puede hacer nada contra ti. Las relaciones personales son difíciles, lo hemos dicho estos días, pero tenemos a Dios con nosotros para saber cómo comportarnos. Tomar la armadura de Dios no es ir a pisarle la cabeza a Satanás y esas historias que en estas iglesias pasa. En algún culto de estas iglesias tú lo vas a escuchar en las oraciones. Ahí está orando el profeta o el apóstol, ¿no? Y tomo la espada del Espíritu y le piso la cabeza a Satanás y en el nombre de Jesús yo lo derroto y yo lo destruyo y yo lo no sé qué. Y atan muchísimo a Satanás. Y ato al espíritu de Satanás y ato el espíritu del adulterio y ato el espíritu del narcotráfico y ato el espíritu de la mentira y se pasan atando espíritus por ahí por todas partes. Como pasó en aquella iglesia, ¿no? Siempre lo cuento porque fue muy curioso y simpática la anécdota de que el hijito, cuando llegaron a casa, le preguntó el hijito, el niño, le preguntó a su papá, papá, ¿y Satanás se desata? Y el padre le dice, ¿y qué pregunta es esa? ¿Cómo que si Satanás se desata? Dice, sí, porque es que yo cada domingo veo que en la iglesia atan a Satanás. Entonces yo he pensado, si cada domingo lo atan, es que durante la semana se desata. Claro, lógico, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y para qué lo atas, no? Pues si lo ato el domingo y el lunes ya está suelto. No es bíblico eso de atar a Satanás. Si hay una posesión, en el nombre de Jesús échalo fuera, al espíritu inmundo. Pero la guerra espiritual no consiste en eso. Yo fui una vez a dar clases del seminario a una iglesia
y allí saludando a los hermanos, y un hermano pues me saludó y me dijo, sí, yo soy el responsable de la guerra espiritual en la iglesia. Y yo pensé, ¿qué será eso, no? El responsable de la guerra espiritual. Y ya le pregunté y hablé con él ¿y qué haces? ¿En qué consiste ese ministerio y tal? Y entonces pues él ya me explicaba y me lo explicaba así como muy trascendente, ¿no? Y yo pues no, te sabe mal decirle, pero es que la Biblia, pero al final pues en las clases del seminario pues ya salen temas y ya ahí van aprendiendo. Pero se enseña mal. La guerra espiritual no consiste en eso. A veces hay iglesias que ya, para el colmo de lo estrafalario, el propio apóstol o profeta sale vestido con uniforme militar, con un montón de estrellas, claro. No sale de soldado raso, no, viene con galones de general o de comandante o no sé qué, y ya predica vestido así porque es que somos soldados y estamos en una guerra espiritual. Quizás no han entendido bien la frase guerra espiritual. No es una guerra en la carne. No hace falta el uniforme militar con las estrellas de general y las medallas aquí. No hace falta. Necesitamos vestirnos. En todo caso, si yo veo a un soldado vestido con la coraza, las sandalias romanas, el cinto y la espada, el gladius aquel, la espada de doble filo y el escudo y tal, digo, bueno, mira, está recreando la vestimenta para ilustrar algo, ¿no? Pero yo creo que Satanás se debe reír cuando ve en estas iglesias esas parafernalias y esas formas de... A Satanás, ¿qué le importa todo eso de plantearlo? Es absurdo. Mira, cuando tú vives en santidad, cuando tu vida es íntegra, cuando por tu boca sale la verdad, cuando predicas la palabra de Dios única, auténtica, verdadera, cuando vives una vida de oración, cuando estás unido a tus hermanos y los bendices, no murmuras, no, los bendices, los estás constantemente cuidando, velando por ellos, oras por ellos, cuando estamos unidos como familias, como iglesias, cuando hacemos todo eso, es cuando estamos derrotando a nuestro enemigo, es cuando la batalla se pone de nuestra parte. Es lo que Satanás no quiere que hagamos. ¿Son peligrosas las fuerzas espirituales? Satanás, sí, claro. Pero siempre y cuando tú te descuides y no hagas lo que Dios te pide que hagas. No hay que temer los ataques de las personas. Jesús decía, no temáis al que puede destruir el cuerpo, temed más bien al que puede destruir el espíritu. O sea, Pablo, recuerda cuando escribe Efesios, está encadenado, es prisionero de Jesucristo. Tiene a un soldado romano todo el día encadenado a él. Él está en un peligro muy grave. De hecho, él terminará siendo ejecutado, va a ser juzgado y va a ser ejecutado. Pablo viene de toda una vida, después de conocer a Cristo, que estábamos estudiando en Hechos la conversión, ¿verdad?, de Saulo. Él va a vivir toda una vida de todo tipo de tribulaciones. Él va a ser apedreado, va a ser azotado multitud de veces, va a ser asaltado en los caminos por maleantes, por ladrones, le van a quitar todo, le van a herir, va a sufrir varios naufragios, van a darle palizas. Una vez lo dejaron prácticamente muerto, si no muerto, y el Señor lo resucitó. Le va a pasar de todo. El próximo día que estudiemos Hechos, ya verás, nada más convertirse en Damasco, él empieza a predicar y lo tienen que descolgar en una cesta con una cuerda por las murallas, porque ya la gente lo quería linchar, lo quería matar ya. Y Pablo vive toda una vida así, de amenazas, de persecuciones, de murmuraciones. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Él escribe a los creyentes y les dice, llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, las heridas de Cristo. Llevaba su cuerpo lleno de cicatrices por Cristo. Y lo decía orgulloso. No decía, no hablaba,
oh, es que Satanás me ha atacado y mira, Satanás me azotó y Satanás provocó que me apedreasen y Satanás puso a los malhechores en el camino para que me asaltasen y fue Satanás el que provocó el naufragio. Eso es lo que en algunas iglesias hacen. Guerra espiritual, eso es la guerra espiritual. Iba para la iglesia, al culto, y me quedé sin gasolina en el camino. Satanás no quería que llegara. No, eso no es de Satanás, es tu culpa, eres un descuidado. Cuando la aguja, ves que llega a lo rojo, ves y echa gasolina. Es que yo pensaba que podía llegar un poco más. No. Para eso está el indicador que se enciende una luz roja para decirte estás a punto de quedarte tirado en la carretera. No le eches la culpa a Satanás. Es que este mes no he podido pagar la hipoteca porque no tenía dinero. Satanás es el que... No, Satanás no, es que no te administras bien. Hay creyentes que le echan la culpa a Satanás por todo. Me he resfriado, oh, Satanás ha hecho que me resfríe. No, la gente se resfría. Es algo natural de esta vida. Son virus que vienen y te contagias. La guerra espiritual es otra cosa. La guerra espiritual es que Satanás quiere que no estudies la Biblia. Satanás quiere quitarte la paz, alejándote de Dios. Que en lugar de ponerte a orar te pongas a ver series pervertidas y llenas de contenidos malos. Satanás lo que quiere es dividirte en la iglesia, que veas feo al hermano, que te pongas en contra del liderazgo de la iglesia, que dentro de tu propia familia, en lugar de bendecir a tu familia, la maldigas. Eso es la guerra espiritual, eso es lo que Satanás quiere hacer en tu vida, destruirte por ahí. Todo lo demás son mentiras del diablo. Son excusas y cosas que nosotros mismos nos montamos, historias. Pero Satanás no es un personaje de cuento. Satanás es real. Pero el diablo, siendo nuestro enemigo, teniendo poder, si tú estás donde tienes que estar, estate tranquilo, no tengas temor. Ten miedo de eso, de ti mismo, de descuidarte. Adán y Eva estaban en el paraíso que Dios había estado y Satanás estaba allí. ¿Tenían que tener miedo de Satanás? Sí, porque es muy feo y viene ahí con los cuernos y te muestra una cara fea, ¿no? Y te puede ahí pinchar con el tridente. No, ahí estaba la serpiente en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que hizo Satanás para tentar a Adán y Eva? ¿Cuál fue la guerra espiritual? ¿Poner la duda en el pensamiento de Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho que podéis comer de todos los árboles, pero de este no, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que comáis, porque si coméis, seréis como Él. Serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Y Eva miró el fruto y lo vio bien bueno. Y además era codiciable. Lo prohibido se convierte en algo codiciable. Y Satanás estaba ahí y eso fue lo que hizo. Esa fue la batalla espiritual que Adán y Eva perdieron. Escuchar al diablo y creerle a él en lugar de creer a Dios. Esa es nuestra guerra espiritual. Por eso necesitamos tomar la armadura de Dios. Por eso necesitamos tomar aquellas cosas que nos servirán en esta batalla. Mira, si Satanás viene y te daña en tu cuerpo, si viene persecución y te golpean, o si te matan, no eres un derrotado, no eres una víctima, habrás vencido, porque habrás muerto por tu Señor. Y morir por tu Señor es la victoria. Lo hemos estudiado en los Hechos. Esteban no murió como una víctima. Pobrecito Esteban que está muriendo. No, Esteban venció. Mira, cuando Esteban murió, ¿crees que Satanás se alegró por la muerte de Esteban? No, a Satanás le rechinaban los dientes de la rabia, de no haber podido escuchar a Esteban maldecir el nombre de Dios y decir, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios deja que me ocurra esto? Cuando Esteban estaba muriendo y estaba diciendo,
Padre, te veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado en su gloria. Y cuando Esteban miraba a los que le estaban golpeando con las piedras que le lanzaban y decía, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, perdónalos, están ciegos, no ven. ¿Qué crees, Satanás? ¿Se sentía vencedor? ¿Estoy matando a Esteban? No. Estaba chirriando sus dientes de rabia porque no podía conseguir arrancar una palabra negativa de los labios de Esteban. Y el fruto de eso, ya sabes, estábamos hablando que posiblemente sea esa una de las cosas que va a llevar a la conversión de Saulo. Porque Saulo estaba ahí, estaba viendo y estaba todo lo que estaba ocurriendo. Trajeron las ropas de Esteban y las pusieron a los pies de Saulo. Un hombre como Saulo, vamos, es imposible que no se quedase ahí como loco pensando y dándole vueltas. ¿Cómo puede ser que alguien haya muerto como este hombre? ¿Cómo puede ser lo que decía, lo que hablaba? No era fingido, era real. No estaba ahí lamentando y maldiciendo como sería lo normal en un caso así. Estaba hablando con paz, lleno de amor. ¿Cómo puede ser? La guerra espiritual no es esa. No es que tu coche se averíe. No es que se te estropee no sé qué en casa. No es que de pronto te pongas enfermo. Eso no es guerra espiritual. Muchas iglesias lo ven así. Es mentira. La guerra espiritual es que tú dudes de Dios, es que dejes de hacer las cosas que Dios te pide que hagas, es que pierdas la unidad en tu familia y con tus hermanos, es que te descuides de alimentarte de la palabra de Dios, de escuchar su voz, es que ya no hables con Dios, pierdas tu contacto con Dios. Esa es la guerra espiritual en la que puedes fracasar y donde Satanás te quiere llevar. Ese es el problema, esa es la cuestión. Pablo está encadenado a un soldado romano. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Que la armadura de un soldado romano la tenía aquí, en la cabeza. Pasaba 24 horas al día al lado de un soldado romano y le podía observar bien, ver su calzado, ver su coraza, ver el casco, la espada. Lo veía todos los días. Y yo me imagino, ¿no? A Pablo allí los días debían ser muy largos. Nosotros estuvimos confinados ahí con el COVID-19. Bueno, todavía algunos tienen que ponerse en cuarentena por los contagios que ahora vuelve a haber muchos. Ya veremos a ver, vuelven ahora a poner limitaciones, ya veremos a ver hacia dónde vamos. Nosotros confiados en Dios, como siempre. Pero cuando estás así en casa que ni puedes salir, ¿verdad que se hacen los días larguísimos? Ahora imagínate Pablo, un mes, otro mes, otro mes, otro mes, allí siempre encadenado a un soldado en una casa sin poder salir, sin poder tener libertad, sin poder hacer nada. Pero en el espíritu Pablo no estaba ocioso, se dedicaba a la oración. Seguro que los soldados que le custodiaban habían escuchado el evangelio ya. Si no se convirtieron estos. Escribía cartas a las iglesias, bendiciendo a los hermanos, y mira la bendición hasta dónde ha llegado, porque hoy seguimos bendiciéndonos. El Señor lo utilizó para que lo que él estaba escribiendo se convirtiese en palabra suya, en palabra de Dios. Y ahí Pablo pues está contemplando al soldado y yo me lo imagino allí pensando, ¿no? Meditando, pensando en la guerra, escribiéndola a los efesios. Hermanos, tenéis que estar firmes en lo que habéis creído, después de haber escuchado el Evangelio de verdad, habiendo creído en él, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo. Tenéis que participar en las cosas de Dios, tenéis que imitar a Dios como hijos amados, tenéis que considerar a Jesucristo como el centro de todo lo que somos y lo que tenemos. La verdadera iglesia es esto. Y Pablo les está escribiendo todo. Habla de esos problemas que podemos tener en nuestras relaciones. Y en medio de todo eso yo me imagino a Pablo pensando, es que realmente nuestra lucha es una lucha espiritual. Y mirando al soldado romano que tiene a su lado encadenado a él, piensa, en el espíritu, ¿qué puede significar el casco?
¿Y qué puede significar la coraza? ¿Y la espada? ¿Y el calzado? ¿Y el escudo? ¿Y el cinturón? Y mientras está pensando eso, el Espíritu Santo le está inspirando para que escriba. Y comienza esta última parte así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes, hermano? Cuando tú cada día estás escuchando un estudio bíblico, aparte de este estudio bíblico, si tú te tomas un tiempo para orar, si tú tienes una actitud de oración, de devocional, de leer y meditar en la palabra, si tú buscas reunirte con los hermanos siempre que puedas, ¿sabes lo que está ocurriendo? Te lo digo, te estás fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Estás haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagas. ¿Y sabes lo que ocurre cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos? Que somos bendecidos. Que el Señor nos bendice. Eso es lo que ocurre. Vas a ser bendecido. Dios te va a bendecir si haces lo que ahí dice. Vestíos de toda la armadura de Dios. No solo una parte, toda. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. No dice ni siquiera ataques del diablo, ¿te das cuenta? Dice asechanzas. Porque Pablo quiere marcar una línea. Yo voy a utilizar la armadura como una simple metáfora para demostrar que nosotros sí tenemos una guerra espiritual, pero no es igual que la guerra en la carne. En una guerra en la carne, el soldado está en el campo de batalla y el enemigo viene y tienes sí o sí que enfrentarte, luchar y vas a recibir golpes y vas a dar y vas a estar ahí y va a ser muy duro. Una guerra en la carne es así. Siempre muere gente, siempre hay victoria o hay derrota, nunca podemos asegurar el qué, aunque tú vayas con toda tu armadura, a lo mejor eres derrotado, pero esto evidentemente no es literal, esto es una metáfora. Entonces Pablo ni siquiera utiliza la palabra para que podáis resistir los ataques del diablo, no, él utiliza esta palabra, asechanzas. O sea, el diablo nos vigila. Busca nuestros puntos débiles. El diablo sabe que si tú estás con tu armadura puesta no puede hacer nada contra ti. ¿Puede afectar nuestra economía? Sí, a veces sí. ¿Puede atribularnos? Sí, claro, puede. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a sus hijitos, a sus apóstoles? Satanás me ha pedido para zarandearos, como el viento zarandea el trigo. Pero confiad, yo he rogado por vosotros. Yo he pedido para que tu fe no falte. O sea, ahí el problema no es el ser zarandeados. Ese no es el problema. El problema no es que tú seas zarandeado, como se zarandea el trigo en la era para sacarle el grano. Ahí se zarandea, se agita, se golpea. Ese no es el problema no es que Satanás nos golpee, nos zarandee, nos mueva, nos exprima, para sacarnos ahí todo. Ese no es el problema. El problema es que tu fe no falte. Ese es el problema. ¿Yo he rogado por ti para que no tengáis tribulación? No, he rogado por vosotros que tu fe no falte. En la batalla espiritual, aquí el problema no es que el enemigo te ataque, el problema es que el enemigo te acecha. Ese es el problema, las asechanzas. Él cuando nos observa y ve nuestra debilidad y te dice, no, pero no le creas a Dios. Sí, Dios ha dicho que si coméis moriréis, pero no es cierto. Es que si coméis seréis como Él. Ese es el ataque del diablo. Las asechanzas son eso. Cuando Satanás viene y así como muy dulcemente, como algo bonito y agradable, Él viene y te dice que hagas lo contrario que deberías hacer como hijo de Dios. Es cuando te lleva a la codicia, a todo lo que es lujurioso, a todo lo que es material, puramente materia, a todo aquello que es idolatría, todo lo que te aleje de Dios, eso es lo que Satanás quiere. Él no pretende
traer tribulación a tu vida. ¿Para qué? A veces la tribulación te hará más fuerte. Dice la palabra de Dios que la tribulación produce paciencia. Satanás no quiere que crezcas en paciencia. Lo que Satanás quiere es que vivas relajado, espiritualmente hablo, tranquilo, sin esforzarte en nada y poniendo cizaña, haciendo las obras de la carne, obsesionándote con el mundo, amando al mundo y dejándote llevar por esa corriente. Somos hijos de Dios y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no dice, nuestra lucha es contra los romanos, contra los judíos que nos persiguen, contra gente como yo era antes, Saulo de Tarso. Nuestra lucha es contra todos esos. No dice eso, te diste cuenta, ¿no? Nuestra lucha no es contra la enfermedad, no es contra los salteadores, nuestra lucha no es contra los naufragios, o sea, las calamidades que nos vengan en la vida. Nuestra lucha es contra un ejército espiritual, que lo que busca es enfriar tu fe, tu amor, apartarte de Dios, que no leas la Biblia, que no escuches estudios, que no te reúnas con tus hermanos, que no tengas vida de oración, que no prediques la palabra y el evangelio a otras personas, que no des tu testimonio. Eso es lo que Satanás va a intentar. Eso es lo que los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso es lo que tratan de hacer con nosotros. Si tú estás en el Señor, eres más que vencedor, dicen Romanos. Más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Por lo tanto, somos más que vencedores. No solo vencedores, no, más que eso. Somos más que vencedores. No es difícil y a la vez es muy difícil. ¿Por qué digo no es difícil? Porque cualquiera lo puede hacer. Cualquiera podría estar hoy a esta hora escuchando un estudio bíblico. Cualquiera en cualquier momento puede decir, mira, voy a apagar la tele, las pantallas y me voy a poner a meditar en la palabra de Dios. Voy a tomarme un tiempo de oración. Cualquiera puede decir, voy a reunirme con mis hermanos. Es fácil y a la vez es muy difícil porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es muy débil. La carne te va a decir, pero tampoco hace falta tanto. Es que al final vas a parecer un fanático religioso, siempre ahí con estudio bíblico, siempre con oración, siempre con esto, con lo otro. Ya crees en Dios, Dios ya sabe todo. No es malo tomarte estos placeres en la carne. Hombre, tampoco es para tanto que ahora hagas estas cosas. Puede ser pecado, pero no le llames tampoco pecado, tampoco es tan grave. La carne es débil y Satanás utilizará esa debilidad para llevarnos al problema, a la derrota. Tenemos que velar y estar firmes. El tema no acaba aquí. Estamos justo introduciendo este pasaje de la armadura de Dios. Hemos visto la situación, el porqué, el contexto, para poder hablar el próximo día, empezar a hablar de los elementos que forman la armadura de Dios. Eso lo vamos a dejar para el próximo día que estudiemos aquí en Efesios. Pero hoy se nos ha hecho la hora que dedicamos al estudio, así que vamos a terminar por hoy, viernes, y mañana ya será sábado. Y si Dios nos lo permite y si Dios quiere, pues nos veremos a las 9 de la noche otra vez. Nos vamos a ver otra vez para poder estar juntos estudiando su palabra alrededor de este tiempo en el que Dios nos sigue bendiciendo. Queridos hermanos, gracias por estar ahí y a mí me bendecís. Y si Dios lo permite, mañana nos veremos. Yo estaré impaciente por volver a estar ahí otra vez con vosotros, a abrir la palabra y muy expectante a ver qué es lo que Dios nos querrá decir mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor. Sigue firme en la fe para que podáis destruir esas obras del diablo. Y no temas, confía en Dios, déjate llevar por Él. Un abrazo, hasta mañana.